Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22, dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Solo a través de este tema, ahora nos vamos a dar cuenta del significado de eso. Porque nunca antes la iglesia había entrado en una peligrosidad de comodidad en sus casas como la está pasando en este momento. Y solo así es que podemos empezar a entender ese pasaje. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, nótese, escogido, quiere decir que hay un remanente que no doblará las rodillas, que no entrará en pánico y en terror, que estará firme, fuerte, por ese remanente. Mas por causa de los escogidos, es decir, por causa del remanente, aquellos días van a ser acortados. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones a los cuales va a ser enviada, a los que están aquí presentes, Señor, y a las miles de personas que están unidos en los múltiples de países en estos instantes. Que esa palabra, Señor, sea de bendición para ellos también. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Camino a la gran tribulación. Con todo y esto, no se arrepintieron. Es el tema que queremos compartir. El sueño más grande de la iglesia, desde que se dieron los puntos más contundentes de su fundación, se dio en el día número 40 de su resurrección, cuando se les va a aparecer por última vez a los discípulos, a los apóstoles. En aquel momento, según las palabras del apóstol, el testimonio del apóstol San Pablo, en aquel instante eran más de 500 ya. Ahí reunidos en el Monte de los Olivos, después de dar sus últimas palabras y después de encomendar la gran comisión: ir por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dotó a la iglesia de señales contundentes. Y se pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios. Y si tomaran cosas mortíferas, no les hará daño. Y luego dijo: y aquí que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los siglos. Mientras él decía esta contundente palabra, en ese momento, allí en ese lugar del Monte de los Olivos, posiblemente entre las miradas bastante sorprendidos e impactados, con sentimientos profundamente encontrados, aquellos 500 testigos observaban cómo el divino maestro era levantado en una nube. Mientras él estaba siendo alzado
frente a los ojos de ellos y aquellas voces resonando en sus oídos. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Esa palabra, todos los días. Porque a veces a los evangélicos se nos olvidan esas promesas. Sobre todo cuando viene el pánico, cuando viene el miedo. Se les olvida que Él está con nosotros. Es normal que exista el miedo. Y es normal que se asuste. Pero también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser como le dijo el Señor a Josué: no temas ni desmayes, aquí que yo estaré contigo todos los días. Y si en la casa misma de ustedes hay gente que cae en pánico, en terror, ustedes tienen que levantarse, ustedes tienen que ponerse firmes. Porque si ustedes también entran igual que el resto en pánico, entonces el espíritu de cobardía se apoderó de esa casa. Recuerdo cuando estaban llamando para dar la noticia, como dijo Pablo cuando llegó a Corintio: nadie me hable nada porque yo traigo las marcas de Jesús sobre mi cuerpo. Y de momento mi esposa, como normal, quiso reaccionar y le dije inmediatamente: para, detente, no tienes por qué ni llorar ni por qué tener miedo. Para comenzar, yo no tengo miedo, ni voy a tenerle miedo, ni me voy a arrodillar ante Él. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese virus. Si me voy a arrodillar, va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Pero nunca voy a caer de rodillas ante un virus. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Y cuando Él dice todos los días, significa hasta el día del arrebatamiento. O el día en que tenga que pasar a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin lugar a duda, si nosotros estudiamos la historia de la iglesia primitiva, esa es la iglesia que Jesús se siente más orgulloso como ninguna otra iglesia en 2000 años. Fueron valientes, fueron heroicos, fueron extraordinarios. Basta con solo leer la historia de la iglesia. Y tal vez para mí siempre ha sido uno de los personajes que más hablo en múltiples de las enseñanzas. Cuando me toca dar clases o me ha tocado dar clases en las universidades o institutos bíblicos, ha sido la de Tertuliano. Ese personaje impresionante, un estadista, era un estadista, un senador, como nuestros senadores de aquí del Congreso de los Estados Unidos. Un hombre preparadísimo, súper educado. Y el César traía a todos los senadores al gran Coliseo para el espectáculo de cómo las fieras devoraban en cuestiones de minutos a todos los condenados a muerte por ser cristianos. No solamente morían, dice Tertuliano, cristianos, habían también de otros. Pero dice Tertuliano, lo que me impactaba es que mientras otros pegaban gritos y suplicaban al César que le salvara la vida, habían grupos que eran a veces hasta de más de 400 que los traían, venían con sus esposas, sus niños, ancianos, y llegaba aquel grupo, dice, y los ponían frente al César. Y todos nosotros, los senadores, todos inconversos, estábamos observando aquel grupo. Y cuando llegaban, dijo, frente al César, le daban la espalda al César. Aquello era un profundo desafío, porque el César es prototipo de la bestia anticristo. Así que le daban la espalda al César. Y de momento dijo, aquellos 300, 400 condenados a morir comenzaban a elevar su mirada hacia el cielo y comenzaban a cantar alabanzas a Yeshua Nazareno. Y dijo Tertuliano,
aquello nos impactaba y nos hacía hacer preguntas. ¿Quiénes son estos que ni siquiera frente a la muerte tienen miedo para negar a su gran creador? Ese es el Jesús que necesitamos en este momento seguir confiando. En este momento grandísimo de crisis, que es realidad que la estamos pasando. En uno de nuestros programas, El Mundo Actual, que hice con el pastor Obed, mencioné en esos programas que una de las crisis que está pasando la iglesia después de esta pandemia, aunque vamos a entrar en el tema ya, las palabras que dijo dos personalidades esta semana que recién acaba de pasar: el secretario general de las Naciones Unidas y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Por eso son gente de Nuevo Orden Mundial. Me recordé, porque le dije al pastor Obed que una de mis preocupaciones en todo de esta pandemia, de este encierro y de este cierre, que una forma diplomática, astuta e inteligente del Nuevo Orden Mundial, para evitar que dijeran que es persecución contra la iglesia, hizo cierre total. Es que en este momento tenemos iglesias en toditito América Latina que ya llevan más de 5 meses cerradas. Aquí en Estados Unidos, tal vez de alguna manera, aunque sea con unos pocos miembros fieles de la iglesia sobrevive porque de alguna manera los sueldos se han mantenido y la gente ha podido dar sus diezmos y sus ofrendas. Pero en nuestra América Latina no es así. ¿Cómo están sobreviviendo nuestros pastores, nuestras iglesias? Máximo que en nuestra América Latina nuestros gobernantes no son proevangélicos, son fieles hasta las últimas consecuencias al nuevo orden mundial. Le decía al pastor Obed, mi preocupación es que si es que se llega a dar una apertura, muchas iglesitas ya no van a volver. Posiblemente no se van a volver a abrir. Y eso duele, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados, ahí está Jesús. Porque la iglesia de Jesús no se mide por 10,000, por 20,000 personas. Se mide por el corazón, no importa si es una iglesia chica, se mide por el corazón que esa iglesia ama a Jesús. Y si una iglesia se cierra, tiene que haber dolor en los demás. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Por eso en este momento esas palabras no deben de desaparecer, esa esperanza preciosa, mientras Él va desapareciendo y ellos están allí con sus miradas viéndolo, con profundos sentimientos encontrados en ese momento en ellos. Mientras Él se despide y las palabras resuenan, y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Mientras ellos estaban con sus mejillas empapadas en lágrimas, mientras el divino maestro desaparecía en una nube, 2 preciosos personajes aparecen en ese momento y le dicen, varones, hermanos y galileos aquí presentes, no se preocupen, a este Jesús, al cual habéis visto ir en una nube hacia el cielo, asimismo Él volverá. Él volverá por ustedes. Desde entonces la iglesia verdadera nunca ha perdido esa pasión, ese deseo de que un día le miraremos, de que vendremos. En estos momentos duros, difíciles, en este momento de incertidumbre, en este momento donde nunca antes habíamos visto algo semejante, no solo lo digo su servidor, lo dicen personalidades
del mundo. El Vaticano persiguió a la iglesia evangélica por 500 años, los mató, los quemó, los César hicieron todo, pero nunca pudieron cerrar a la iglesia, nunca. De momento llega un momento de una pandemia sin precedentes y de la noche a la mañana, sin ninguna persecución, sin mandar a nadie a quemar, en su totalidad la iglesia cerrada. ¿No creen ustedes que debemos de reaccionar, que debemos de despertar, que debemos de buscar al Espíritu Santo y decirnos: Señor, despiértanos, algo no está bien aquí, algo no está calzando? Incluyendo ustedes, pastores, deben de reaccionar, y esto no es normal. Y aunque Dios siempre va a utilizar a personalidades que no tienen nada a veces que ver con el pueblo, pero que Dios los usa porque así es mi soberano Dios. En su momento utilizó a Nabucodonosor, que era un tipo soberbio, altivo, todo lo que usted quería. Pero Dios lo utilizó en su momento para que a la voz de él el pueblo exaltara a Dios. Dios utilizó a Ciro, que no me vengan a decir ustedes que Ciro era convertido, era un tipo impío, pagano y todo lo que usted quiera. Pero Dios lo utilizó en su momento a Ciro para que a través de Ciro impulsara al mismo pueblo de Israel a exaltar y a los impíos a glorificar el nombre de Dios. Así en esta pandemia también Dios está utilizando hombres, incluyendo al propio mismo presidente, que en su momento dijo: no me importa si los gobernadores están en contra que las iglesias se abran, yo creo que las iglesias deben de abrirse, así como le dan permiso a los bares, a todo, que también las iglesias tengan el derecho de alabar y glorificar a Dios, porque son esenciales, dijo el presidente. Por supuesto que múltiples gobernadores no aceptaron. Mas sin embargo tenemos gobernadores en los estados del sur, incluyendo nuestro gobernador, que para aquellos cristianos que han perdido la fe, para aquellos cristianos que están llenos de terror, espantados, asustados y aterrorizados en sus casas, este día miércoles el gobernador dio una profunda enseñanza. Nuestro gobernador tejano hizo que las cámaras le mostraran su silla de ruedas y mostró: wow, a veces Dios hablándonos. Y mostró a aquel hombre, aquel político, mostró y dijo: mírenme a mí, yo soy inválido y no tengo miedo. Y debemos de orar, porque la Biblia dice que oremos por esos hombres. Debemos de orar primero porque Él es uno de los que dice que nuestras iglesias son esenciales y que deben de seguir abiertas para exaltar, y porque dan fuerza y dan positividad a la gente que necesita. En este momento lo que necesitamos es impulso, fuerza. ¿Y por qué es importante en este momento? Porque tenemos un fuertísimo bombardeo en las redes sociales, incluyendo las contundentes cadenas de televisión, que por supuesto son parte de este nuevo orden mundial y de toda esta maquinaria. Eso ha llevado a que múltiples de personas, respetamos sus opiniones porque no los vamos a condenar, respetamos, están diciendo que la iglesia en este momento está en la gran tribulación. No cabe duda que esta gente del nuevo orden mundial está preparando ese camino. Por supuesto que esto es lo más parecido a la gran tribulación, pero creo que sí podemos cometer un error teológico al decir que ya estamos en la gran tribulación. Y le voy a decir por qué en los siguientes minutos. Por supuesto que lo del nuevo orden mundial
¿Quiénes son los del nuevo orden mundial? También se conocen como los Illuminati. Es el gobierno de las tinieblas a nivel que maneja como marioneta todo el sistema político y que ha venido manejando en los últimos 500 años un sistema de gobierno para ponerlo todo bajo un solo control político, militar, religioso, comercial, dos monedas, todo a nivel mundial en un sistema de control para que al final el hijo del luciferiano, a quien ellos adoran, reine sobre la tierra, que nosotros llevamos el anticristo. Nunca habían logrado tanto éxito como lo están logrando este año 2020. Ahí, en este edificio celeste de Manhattan, allí es donde está la sede de la Secretaría Mundial de este gobierno. Y allí en el penthouse, allí se dan los secretos más profundos de estos líderes mundiales. Posiblemente allí se habló el secreto de esta pandemia en octubre del año pasado. Sí, en esa misma reunión que se dio en ese penthouse. Allí donde estuvieron magnates y hablaban de esa pandemia que iban a manejar para el 2020 y hablaban de las posibles trayectorias que vamos a hablar de aquí adelante. No les daba miedo porque al fin y al cabo, como ellos son los que manejan la media del mundo y todo, cualquiera que salga no se le dará credibilidad, porque al fin y al cabo todo es ultra secreto, porque solo ellos manejan esos secretos. Lo que a ellos se les olvida es que alguien nos está escuchando desde arriba y se ríe de ellos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo sabe y todo lo escucha, aún antes que salga nuestro pensamiento, Él ya lo sabe. Así es que ellos planificaron. Satán ha venido preparando el camino para restablecer el sistema de Babel. Esa idea nunca la dejó. En el imperio griego levantó a un líder llamado Alejandro el Grande. Este líder conquistador afinó la idea de un gobierno de orden mundial y liderado por un conquistador. Alejandro fue un conquistador con un espíritu insaciable. Todo lo quería conquistar. El nuevo orden mundial prepara el camino para el hijo de Lucifer. Para ellos se han propuesto conquistar todos los poderes, todos los poderes. No existe un solo poder que ellos no lo tengan controlado en este momento. Todo. A estas alturas todo lo tienen ya controlado. Y quieren más. Tienen la riqueza, tienen el poder, pero ahora quieren el control de sus almas. Porque tiene un espíritu insaciable de control. Sin darse cuenta, ellos simplemente lo que están haciendo es cumpliendo las profecías de la Biblia, porque ellos creen que finalmente controlarán e instalarán el reino de luciferiano por siempre sobre la tierra. Pero se les olvida que esta parte es la parte final de ellos, porque van rumbo a su destrucción y a su desesperación, y a su líder, a quien ellos adoran, está muy pronto para ser enviado al pozo del abismo, donde será encarcelado. Manejaron efectivamente todo esto. Es impresionante cómo han manejado esta pandemia. Orígenes ineludiblemente y profundamente, sus orígenes satánicos, no hay duda. Pero recordemos lo que digo en mi libro Israel al filo de la profecía, la ley permisiva de Dios. En la ley permisiva de Dios estaba hablando en Apocalipsis de una pestilencia. Y si vino el primer ángel, el primer dijo, vino y desató su primera plaga, y se desataron úlceras pestilentes, altamente infecciosas por todo el mundo. Y vi espíritus en forma de lana volando, o sea, como el murciélago.
volando, y dijo, y fueron hasta el oriente, y del oriente salieron y infectaron a todo el mundo. La ley permisiva de Dios. Yo oí una gran voz que salía del lugar Kadosh decir a los 7 Maljín: vayan y derramen sobre la tierra 7 plagas de la furia de Yahweh. Y así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron úlceras pestilentes y dolorosas en la gente que tenía la marca de la bestia y adoraban su nombre. Esto es lo que a mí me preocupa. Si ya estamos viendo parte de esto y todavía no es la gran tribulación, quiere decir que lo que estamos viendo nosotros es el surgimiento, ¿cómo podríamos decir? El brote de algo espantosamente horrible que se aproxima peor de lo que estamos viendo. Solo así podemos entender las palabras de Jesús cuando Él dijo: tranquilo, lo que ustedes están viendo es solamente el principio. Es el principio de dolores. Porque en alguna manera no se puede desatar con toditititita su furia, porque todavía está el remanente del Señor aquí en la tierra. Pero si el mismo remanente en este momento estamos sufriendo, ¿por qué Jesús dijo: ese es el principio, pero solo el que persevere? ¿Por qué quiere decir el Señor? Quiere decir que la misma iglesia entrará en una desesperación, estará asustada, que la misma iglesia va a suplicar al Señor que venga. Y por eso Él dice: más el que persevere. Por supuesto, solo Dios sabe, en reuniones secretas que ellos tienen, que pienso que ellos mismos están sorprendidos del éxito de esta pandemia, porque han logrado que la totalidad de la humanidad entrara en lo que tanto anhelaron ellos. Lo habían buscado en todas las formas y no lo habían podido lograr. Control absoluto de los humanos. Esta pandemia les está trayendo, digo les está porque todavía no está, porque todavía el proyecto no está terminado para ellos. Pero esta pandemia les está trayendo exactamente lo que ellos mismos están sorprendidos: ese control. Y si esta misma pandemia los está llevando a ese control, y para el colmo se nos vislumbra un periodo que vamos a hablar ahorita adelante, bien feo. No me cansaré de decirlo, porque lo cito en mi libro Israel al filo de la profecía, este científico, que resalto por cierto que está joven, porque para mí 40 años este muchacho está joven. Cuando él dice: la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, y sigue diciendo él: el infierno está a punto de destaparse. Luego dice: hay millones de virus, así, con esa palabra, hay millones de virus que están a punto de despertar. Santo Dios. Todo lo que me lo leyeron en el 2018, el libro, no le dieron importancia. Pero en este momento, las palabras de ese científico es para que los pelos se nos pongan de punta. Y máximo en este momento, en este año que se están rompiendo récord de temperatura. ¡Wow! Otra de las profecías de Apocalipsis. Y el cuarto ángel fue y golpeó al sol, y para que el sol quemase sobre los humanos con mayor fuerza. El calor desata los hielos glaciares. Y uno dice: ¡ay, santo Dios! Pero Job
Job, cuando está hablando en aquellos momentos retóricos que está hablando con el Señor, dice: tú que descongelarás los grandes glaciares para que los grandes virus, que la traducción en español ahora, sean despertados para aquel día de tu ira. ¿Vieron la noticia ustedes? ¿Las han estado viendo en este momento? Lo que está pasando en la Siberia. ¿Ya vieron ustedes lo que está pasando en la Siberia? Las temperaturas en la Siberia han roto todos los récords. 37 grados centígrados, 103 Fahrenheit. Incendios descomunales en este momento en Rusia. Los gigantescos glaciares se están derritiendo. ¿Estaremos entonces en camino a la gran profecía o a la declaración que sin saberlo lo estaba profetizando el gran Job? Y las grandes virus que estuvieron por millones de años dormidos serán despertados. De momento todo está listo. Ellos ya lo tienen todo, ya lo controlaron todo. Ahora viene el último eslabón. Ustedes, sus almas. Control de las almas. ¿Qué más tienen que controlar? Ya lo tienen todo. Dijo Henry Kissinger en su época, cuando era secretario de Estado con Nixon, dijo en aquel entonces Henry Kissinger: ¿quieren ustedes manejar a la humanidad? ¿Quieren ustedes tener el control de la humanidad? Métanle miedo y hambre. Cuando la gente tiene hambre, tiene vacío en su estómago y tiene miedo, estarán dispuestos, dijo Henry Kissinger, a hacer lo que sea. Pero a nadie le dio importancia porque era muy prematuro lo que estaba diciendo Henry Kissinger. Pero ¿cómo estamos en este momento? Pastor Obed, ¿cómo estamos en este momento? La gente tiene las dos cosas. Todavía la otra no la tiene, pero ya está. Bueno, aquí en Estados Unidos. Usted tiene que ver en estos momentos en España las gigantescas filas, hasta de 1000 personas, personas haciendo fila desde las 3 de la mañana para ver si consigue un poquito de comida. De momento entra un pánico, un miedo, algo nunca antes visto. ¿Por qué? Por una de las profecías de la Biblia dice: y vino el primer ángel y desató, y vinieron unas úlceras altamente pestilentes. Y eso dio lugar a lo que tanto esperaron ellos. A veces uno dice, porque a veces es difícil entender los hechos futuristas. La palabra del Señor dice que Dios da el entendimiento a los inteligentes, a los sabios. O sea, revela, dice uno de los salmos, revela. A veces nuestros mismos científicos, sin darse cuenta, por la inteligencia que tienen, reciben chispazos. Y a veces no comprendemos. Eso es misterio. En la década de los 80, en América Latina estábamos siendo infectados, pero infectados por un demonio llamado comunismo.
Ese comunismo diabólico, criminal, asesino que desató Rusia en 70 años, que mató millones de personas. Los rusos decía que cuando el comunismo llegase a gobernar sobre toda la tierra, las iglesias desaparecerían para siempre y reinarían solamente ellos. Y escuchaba un testimonio ayer mismo de dos ancianas cuando llegó el comunismo a Rusia y llegó a su país, Letonia, que le cerraron la primera iglesia metodista, se la cerraron y la convirtieron en un centro comunal. Y el mensaje que mandó Lenin, porque hizo noticia en aquel entonces, era que para siempre esa iglesia iba a desaparecer. Lenin está en el infierno, y daban la noticia que Letonia, la iglesia, el gobierno de Letonia, regresó de nuevo a esa iglesia metodista que la habían convertido en un centro de comunal. Se la regresó, y que están vivas todavía aquellas dos ancianitas que pudieron regresar, una para tocar el piano y volver de nuevo a glorificar el nombre de Dios. Fidel Castro dijo en los 60 que no moriría hasta no ver todas las iglesias en Cuba cerradas. Fidel Castro está en las mismísimas llamas del infierno, y la iglesia en Cuba sigue poderosa, alabando y exaltando y glorificando al Rey de Reyes, porque ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Pero ¿por qué tocó eso? Porque uno de los grandes siervos del Señor, mártir, peleador, luchador, aquel hombre que escribió el libro Torturado por Cristo, escribió uno de sus libros, que él ya está con el Señor, y dijo: el comunismo será el sistema del anticristo, solo que disfrazado con otra palabra. Pero comunismo, dijo, no significa otra cosa que dependencia. Nadie pudimos entender lo que quería decir ese pastor, escritor del libro Torturado por Cristo. Él daba a entender. Porque ¿qué es el comunismo? Crear una miseria, una crisis, una pobreza al extremo a sus naciones, para que al quedar en extrema pobreza, viene la palabra de Henry Kissinger: yo te doy comida y yo te voy a sostener, pero tienes que convertirte en un dependiente de nosotros. ¿Cómo se llama eso? En los 80 le decían comunismo, hoy le llaman socialismo. De momento, el nuevo orden mundial llega a controlar todo el sistema financiero, todo el sistema financiero. Todo el sistema está bajo un solo sistema de orden. Todititititita las cadenas bancarias pertenecen o no pertenecen, están alineados a ello. Toditititito la cadena mundial de comercio está alineado con ello. Todititito el sistema religioso está alineado desde las Naciones Unidas, el Vaticano, incluyendo los musulmanes y los budistas, están alineados bajo ese sistema. Todo está alineado, hasta el sistema monetario. Dos monedas. ¿A quién le importa el peso mexicano? A nadie le importa. ¿A quién le importa el peso argentino? A nadie le importa. Solo hay dos monedas que lleva el símbolo de ellos: el dólar americano y el euro. Ninguna transacción en el mundo se puede hacer si no es a través de esas dos monedas. ¿Qué quiere decir? Toditititito los magnates multimillonarios como Bill Gates o como Carlos Slim, todos tienen su dinero con ellos. Ellos son los administradores de esas miriadas de millones de dólares o euros o lingotes de oros. ¿Qué quiere decir? Ellos deciden.
De momento, el planeta Tierra está viviendo un momento de prosperidad económica. América Latina estaba en camino a salir de un país tercermundista a países desarrollados. Estados Unidos está viviendo su mejor economía de la historia. Europa están emponzoñados, llenos de soberbia, porque son los más poderosos económicamente después de Estados Unidos. Los chinos también, los rusos, todos están celebrando. Pero ellos dicen que sin duda todo es camino a la gran tribulación. Ok, ahora que todos se lo creen, llega el momento. Y para ello, aprovechan esta pandemia. Ya dije en un mensaje que ellos no crearon el virus porque no son diosas. Pero sí, es muy probable que lo manipularon. Eso sí lo pueden hacer. Es decir, mutuado. Y como ellos tienen todititita la maquinaria para convertir en este virus que sí es infectuoso, que es una realidad, igual de infectuoso es la famosa flu, que mata miles de personas cada año en los Estados Unidos. Igual de infectuoso es la gripe aviar. Que sí es infectuoso. Solo que cuando salió la gripe aviar, cuando salió la flu, que es aquí se le llama flu, pero no es otra cosa que esa misma gripe del SARS. Solo que cuando salió el SARS en su totalidad, por ahí el 2009, no era el tiempo todavía. Es decir, no habían sabido ellos cómo desarrollar. Además, el corazón de la humanidad espiritualmente estaba más conservador todavía. Necesitaban levantar en esos últimos años a un líder mundial en la nación más poderosa del mundo con un espíritu ultraliberal, para que él desatase todos esos demonios y trajesen a la humanidad a ese espíritu diabólico de rebelión, porque el nuevo orden sabe que sin rebelión ante Dios era imposible instalar lo que ellos querían. Así que necesitaban desatar todos los espíritus de liberalismo. A eso llegó el señor Barack Obama. Pero después necesitaban liberar un espíritu religioso ultraliberal. No tenían todavía un papa muy liberal, todo lo contrario, tenían un papa que no les gustaba mucho, porque era muy conservador, Joseph Ratzinger. Así que necesitaban sacar, y como Joseph Ratzinger no se les moría, entonces provocaron su renuncia para que viniese un papa ultraliberal que dijese: ¿quién soy yo para juzgar a, oye, ¿cómo que quién? Que entre comillas. Así que preparan un espíritu liberal, preparan todo. Por eso estoy llamándolo el camino a la gran tribulación. Vienen preparándolo todo. No olvidemos, oh, Dios santo, lo duro que fue para nuestra iglesia evangélica los primeros 15 años del siglo XXI. Qué terrible, Pastor B, recuerda los movimientos ultraliberales que surgieron dentro de la iglesia. Dios mío, un día de esto miraba un video de una iglesia con un grupo musical merenguero. Dios mío, qué cosa más espantosa. Eso es lo que había entrado a la iglesia, en un liberalismo horrible, espantoso, feo. Y una multitud de falsos predicadores con grandes títulos de apóstoles y de profetas. Y nos metieron una gigantesca apostasía. Todo eso tenía que suceder para que ellos pudiesen tener el control del nuevo orden mundial e instalar ya rumbo a la gran tribulación. Por eso es que la gripe del SARS no les dio resultado, porque no estaban las condiciones.
De momento ellos logran todo, ellos logran penetrar en todos los aspectos, incluyendo nuestra propia iglesia evangélica. Influyen completamente. Una vez dije que la música misma influye, quitan todos esos coros que impactaban, que hacían llorar a la gente, y empiezan a meter compositores cristianos pero que no son convertidos. Y la misma iglesia evangélica entra en una etapa de frialdad. Pero con todo y eso, ellos logran ya, listo para prepararlo a la gran tribulación, listo todo, ya está casi todo listo. Logran a que toda nuestra juventud, todos nuestros jóvenes, toditita nuestra juventud cristiana entre en ese ambiente semiliberal. Pero hay un problema. Mire cómo viene todo maquiavélico hacia la gran tribulación. Pero ellos creen que Dios no los está escuchando y no los está viendo. Pero es el pasaje que les tengo preparado allí. Todo lo tienen, ya lo habían logrado. Que estos muchachos se volvieron un poco liberales, ya no entrando a alabanza. No, todo bien liberal. Pero hay un problema. Los viejos, tanto cristianos como los mismos católicos viejos, siguieron siendo conservadores. Los católicos conservadores, a pesar de su idolatría y de todo, pero seguían teniendo aquellos principios morales. Y ni se diga ya la iglesia evangélica que la iglesia de Cristo. Nuestros viejos, todos nuestros evangélicos arriba de 40 años, estos no claudicaron ante ese espíritu de apostasía, de manipulación, de control. No sucumbieron. De hecho, ante ese horrible, en Estados Unidos hablando, porque Estados Unidos es el país lindo que levanta todavía la bandera de Cristo. Ante ese espantoso y horrible liberalismo en Estados Unidos, esos evangélicos mayores de 40 en adelante, conservadores, se levantaron en el 2017 en Estados Unidos y dijeron: no vamos a apoyar un gobierno liberal. Y los de Nuevo Orden se asustaron y dijeron: wow, esta gente tiene poder. Y entonces dijeron ellos: tenemos que manipular una pandemia que mate a todos estos viejos. No nos preocupemos por ellos, ellos los podemos manejar. Pero estos viejos no se pueden manejar. ¿No le parece a ustedes sospechoso que la mortandad número 1 que estamos teniendo son nuestros viejos? ¿Saben ustedes cuántos al día de hoy, cuántos muertos tenemos en Estados Unidos? Si es que son reales los números. Digamos que sí, demos el crédito que sí. ¿Saben cuánto? Solo en 6 meses. En 6 meses. ¿Cuál 6 meses? 5 meses, digamos, 4 meses. ¿Saben cuánto? 140,000. ¿Saben ustedes cuánto es el porcentaje de esos 140,000 de la edad? ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje? Chequen los números y se va a dar cuenta que el 90% es de 40 para arriba. 90%. Lo mismo está en América Latina, Europa, Asia. El pastor Obed le ha tocado en esta semana tener que oficiar varios actos funerales. De algunos de aquí que se han ido. ¿Y cuáles han sido las edades del pastor Obed? Todos ancianos. Los conservadores. Los que están listos cuando el pastor los llama al ayuno. Los que están listos para venir al culto de oración. Los que están listos para sacrificar todo por la obra de Dios.
Desatan una crisis. Al desatar esa crisis, ese terror, ese miedo, ese pánico, inmediatamente la gente aterrorizada y espantada, como corderito al matadero, todito, millones de millones, se encierran en una casa. Ay, pastor, pero es que sí, tiene que hacerlo. Pero si no trabajas, no hay comida. Y si las empresas no están funcionando, esas empresas, ¿qué va a pasar con esa empresa? Va a quebrar. Y si esa empresa quiebra, ¿cuántos van a quedar sin trabajo? Sí, tenemos que encerrarnos, pero ¿quién te va a dar comida? El Estado. Bueno, Estados Unidos tiene unas reservas que se le van a terminar también. Pero nuestro país es pobre. Las migajas que da el nuevo orden, 300 millones, 400, pero es para mantener el escaparate de ellos, del gobierno de ellos. ¿Pero quién va a mantener a la gente? Me dijo un gobernador en estos días de Centroamérica, me dijo: hermano Bolaine, ¿qué hubiéramos hecho si nosotros cerramos de un solo golpe el país? Si hay gente, me dijo, ustedes los mexicanos que están aquí saben, de allá al otro lado hay gente que vive día a día, necesita ir todos los días a la calle a vender y necesita traer el pan de cada día, cada día. Resultado, de momento, las gigantescas bolsas de valores están pronosticando un panorama oscuro, negro en la economía. Vayan ustedes aquí mismo, aquí en el Valle de Río Grande, Texas. Vayan aquí a McAllen, vayan ustedes aquí a Mission, vayan ustedes a Far, vayan a Brownsville, vayan y van a ver en toditita las plazas múltiples de negocios cerrados. Y en cada negocio de eso había gente que dependía de ese trabajito. Hoy son desempleados. Ese primer paso lo han logrado con creces rumbo ya a la gran tribulación. Y con ellos preparan el caballo negro. ¿Por qué? Ahora sí cito las palabras de apenas esta semana que pasó. El secretario general de las Naciones Unidas y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que son parte del nuevo orden mundial, dijeron estas palabras, pero contundente. Dijeron: debemos de aclarar al mundo que el mundo no volverá a ser igual, no volverá a la normalidad. Santísimo Dios, los tipos nos están declarando la gran tribulación ya. O sea, ya nos están declarando que viene la gran tribulación a vuelta de la esquina. No son cualquiera de personas que está escribiendo que ni conoce usted en las redes sociales. No, estamos hablando del secretario general de la Organización Mundial de la Salud diciendo: no vamos a volver a la normalidad. Los gobiernos tienen que meterse en la cabeza que no volveremos a ser igual al mundo. El caballo negro. Prepara el camino para la dependencia. Ahí están las imágenes. Estas son imágenes que las está viendo todititas la semana. Ahí están imágenes de España, de múltiples, haciendo fila en Estados Unidos para recibir un cheque de desempleo mientras dure. Me impactó en Austin ahorita que estuve. Yo no sé si usted ha ido a Austin, vaya, si va. Porque se va a sorprender lo que va a haber en Austin, nuestra capital del estado de Texas. Se va a sorprender.
múltiples de familias. No inmigrantes, anglosajones, durmiendo debajo de los puentes, con tienditas de campaña. Yo no podía aguantar las lágrimas cuando pasaba allí en eso. Eso es solamente aquí en Austin. Váyase a Los Ángeles. Son miles de personas, anglo, negros, hispanos, debajo de los puentes. Por supuesto que eso da escalofrío, da miedo. Cuando va manejando y pasa por allí y ve a esta gente, le da escalofrío. Lo primero que usted piensa son sus niños. Así es que ellos necesitaban crear ese pánico, ese terror financiero, ese pánico que donde no cabe duda que todo el sistema es partidario de ellos, el sistema noticioso. Crear pánico, meter miedo. Dependencia para el siguiente paso. Camino a la marca. Una vez dijo, recuerdo, vuelvo a repetir las palabras de Henry Kissinger: quieren el control de los humanos, tóquenle dos cosas: el estómago y métanles miedo, y van a estar listos a hacer lo que ustedes les pidan. Nos meten el terror, el espanto de esta pandemia. ¿Que es real? Claro que es real. ¿Que es contagioso? Claro que es contagiosa. ¿Que se va a ir mañana? No se va a ir mañana. Ahí está la trampa que han caído la mismísima iglesia evangélica. Ay, no, yo no quiero ir, yo mejor me quedo encerrado. Sí, pero el problema es que no va a pasar. ¿Va a la gran tribulación? Ahora entiende por qué Pastor Obed dijo en aquel programa que muchas iglesias pequeñas van a desaparecer. Algunas porque, como son chicas, los pastores no van a poder sostenerla. Van a tener que cerrarla. Una vez que han logrado todo eso, la dependencia, el miedo, el terror, los miles de millones de personas que están desempleados en el mismo Estados Unidos, 40 millones en Estados Unidos. Haga los números, desde México hasta Argentina, Europa, el mismo España. Y ahí viene ya la práctica. Ok, ya está, ya tienen el miedo, tienen el terror, tienen todo esto, está el pánico. Necesitamos que la gente ya dé los pasos de obediencia hacia la marca. Ley de gobernadores, ley de presidente en toda América Latina, ley en toda Europa, ley de parte de la Organización Mundial de la Salud. Regaños profundos a Donald Trump, al presidente de Brasil, al presidente de México, regaños, porque no están, se les está saliendo del orden. Ley. Mascarilla. No puedes entrar a este lugar federal si no traes la máscara. Me tocó un día de esto ir a una de las oficinas federales a pagar el permiso de circulación del carro. Inmediatamente entro. Sujétese bien la máscara. El que está ahí, sujétese bien la máscara. No puedes entrar. No puedes comprar. No puedes ir a ningún lugar sin esto. En su totalidad,
gente está dando el paso. Control. Claro. ¿Con qué? Con el miedo. ¿De qué? De un contagio. Planificación. ¿Es responsable? Claro que sí. Porque tiene que ser. Si no fuera con lógica no funcionaría. ¿Es necesario? Claro que sí. Obediencia. Quienes no obedezcan no van a tener. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para que ustedes tengan una idea cómo vamos camino a la marca de la bestia. Para que tengan una idea. ¿Cómo vamos? ¿Quién puede decir que no es necesario la mascarilla? Nadie. Por lógica es importante. Es que así va a ser la marca. Por lógica es importante, porque para no contagiar a mi vecino, que mi vecino me contagie a mí, para no poner en peligro, para todo lo que usted tiene lógica. Pero no es allí va, no es el mismo caminos que van hacia la marca. Entonces, ¿por qué necesitaban esta pandemia crear esto, la mascarilla? Primero, para crear psicología positiva. Psicología positiva. Por conciencia necesitamos usar la máscara. Y por conciencia vamos con lo demás. Aquí está interesante. Uno dice, mi precioso Dios, con esta pandemia, con tanta, solo en Estados Unidos 3 meses que estuvimos encerrados y toda esta situación, es para que todos se hubieran arrepentido, hasta los inconversos se hubieran convertido, la iglesia, toditititito, los miembros de las iglesias hubiesen venido todos aquí para alabar a Dios, aunque sea con las restricciones, pero venía a alabar a Dios. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque tengo miedo que mi hijo, que mi hija. Tienes miedo. Y entonces la palabra que Jesús dijo, ya aquí que yo estaré con ustedes, ¿no es aplicable? Bueno, sí, claro, tenemos que ser prudentes. Si hay un hermano o una hermana que está con síntomas, que tiene gripe y todo, pues por él y por los hermanos de la iglesia, pues debe ser prudente. Pero si no tienes nada, ¿por qué tenía que venir a la iglesia? Es que me puedo contagiar. Sí, es cierto, te puedes contagiar. Y en el trabajo no te puedes contagiar. Y en el supermercado no te puedes contagiar. O a aquel pariente que llega a tu casa. Y el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún se volvieron de los que habían hecho con sus propias manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ídolos hechos de oro, de plata, de bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, ni se volvieron de sus asesinatos, ni del mal uso de las drogas relacionado con lo oculto, ni de la inmoralidad sexual, ni de sus robos. Santo Dios. ¿Se han arrepentido la gente en estos 4 meses? No. Mire cómo está México. Horrible, horrible la violencia. Espantoso la situación que está en México. Mire cómo están los idólatras, terribles, adorando sus demonios. Y ni se diga el liberalismo. Espantoso. ¿Cómo es posible que la nación del pueblo de Dios, Israel, Tel Aviv, la segunda ciudad más importante, en plena pandemia, en junio, en lugar de repudiar, viene el alcalde y declara que Tel Aviv se va a convertir en ciudad tolerante para la depravación del matrimonio de hombres con hombres? ¿Qué dice el pasaje acá? Y ni aún así se arrepintieron.
y siguieron adorando a sus ídolos de oro, de plata, de bronce, ni dejaron los proyectos de droga, ni los espíritus de hechicería y su liberalismo sexual. Al darse todo esto y ese liberalismo, ese desenfreno, vienen las imágenes que estamos viviendo en el valle ahorita. Vamos a hablar de nosotros aquí en el valle. Si están asustados, por supuesto que están asustados. Si están asustados en Reynosa, Tamaulipas, por supuesto están asustados. Todos están asustados. Ante el miedo y el pánico, ante las múltiples de noticias de que a lo mejor vuelven a cerrar, me impactó inconverso, fíjese. Estaban entrevistando ayer a un muchacho peluquero de la Florida. Él tiene su stand de peluquería. Y le estaba diciendo el periodista: ¿no tienes miedo que te sancionen? Y él dijo: ¿qué voy a hacer? No me importa, dijo, pero yo necesito, con mi gente necesitamos trabajar. Necesitamos llevar comida a la casa. Y le dijo el periodista: ¿y qué pasa si ante la presión el gobernador accede a la presión de que tiene que volver a cerrar Florida? Y dijo estas palabras él: si me vuelven a cerrar, ya no volveré a recuperar mi negocio, dijo. Ya no lo volveré. Empezó a lagrimear. ¿Cuál es el miedo que están poniendo ahorita? Ante las increíbles, descomunales y descontrolados números que se están dando. Pánico, terror, miedo. El miedo de un segundo cierre que allanaría total y absolutamente el camino al caballo negro para el próximo año. Ante ese pánico, terror y muerte sin precedente, aquí viene el segundo paso después de la mascarilla. Aquí viene el segundo paso. A ver, díganme aquí ustedes, y allí en las redes sociales también, ¿qué es lo que la gente va a pedir y está pidiendo en este momento a gritos? Pero a gritos. Díganme, ¿qué es lo que está pidiendo? A gritos. La vacuna. Si en este momento tenemos 140,000 muertos y según las palabras de Fauci, para diciembre podríamos superar los 250,000. América Latina y el resto del mundo. Entonces la gente va a pegar o está pegando ya el grito, la vacuna. La vacuna. ¿Se da cuenta por qué ellos no planificaron que este virus desapareciera o psicológicamente como el SARS? Oh, el escándalo que recordamos, el SARS, la gripe aviar y todo, pero como no era el tiempo, entonces la dejaron, lo pasaron. Pero como este es el tiempo profético, y tengo todavía una reserva ahí, que me la guardo, quería sacarla, pero me la estoy guardando todavía. Ahí está el siguiente paso ya. La gente pide grito, una vacuna. Nos tienen a grito, en suspenso.
posiblemente a finales de este año. Lo que quiere decir hasta enero, febrero, marzo no va a estar disponible para toda la humanidad. ¿Qué va a pasar de aquí a entonces? Entonces las iglesias van a cumplir un año de estar cerradas. Santo Dios. Pastor Obed, Pastor Escamilla, ¿qué va a pasar si la inmensa mayoría de nuestras iglesias cumplen un año totalmente de cerrada? ¿Cuántas almas se van a perder de las iglesias? O sea que se van a resfriar. Me gustó un portal que pusieron en mis redes sociales, me gustó. Ponen un señor hablando allí en las redes sociales y está diciendo: yo estoy contentísimo con mi culto virtual en mi casa. En mi casa puedo ver muchos canales cristianos, muchos mensajes cristianos, aunque de grandes confusiones algunos. Dijo: estoy tranquilo. Y mientras él está hablando de todo eso, su cara se está súper congelando de hielos glaciares. El mensaje que están enviando es: sí, estoy allí con los cultos virtuales, pero se está congelando. ¿Cuál es el resultado futuro de esas familias? ¿Por qué al comienzo de este culto le dije a la gente ahí: quítele el teléfono celular a sus hijos? Porque no es cierto que todos en la casa, en el culto virtual, van a apagar los teléfonos de los hijos. O algunos ni siquiera tienen toda la tecnología para ponerle una televisión, el culto virtual en su casa. ¿Se acuerda, pastor, que yo lo dije aquí? Que iba a venir una corta apertura y que aprovechemos esa corta apertura. Venga a la iglesia con su familia. ¿Sabe para qué? Para volver a rellenar su lámpara del Espíritu Santo. Porque si hay un cierre después de diciembre, cuidado, va a ser antes, podría ser el cierre final. Y si no volvió a rellenar su lamparita del aceite del Espíritu Santo, le va a pasar lo de las 5 vírgenes. De la vacuna, finalmente la marca. Le quiero recomendar, disculpe, pero no podemos dar más. Vaya a nuestro canal Antonio Polaines Oficial y busque el estudio De rodilla ante Dios, mas no ante la marca. Y allí estoy dando directrices de por qué el pastor Obed, el pastor Escamilla, su servidor y todos los pastores nos vamos a rebelar, no contra la vacuna, no, porque todos hemos recibido vacuna. La vacuna no es el problema, sino en lo que venga después de la vacuna. Microchip, tatuaje electrónico. Ya están trabajando todo. Aquella de las cosas de la vida, de los chispazos, que a veces se les escapa a los noticieros. Estaban los noticieros mismos, sin darse cuenta, ellos metieron la pata. Estaban entrevistando a un científico acerca del 5G. Y ese experto estaba diciendo, el problema, dijo, es que nosotros no esperábamos un acontecimiento de orden mundial tan rápido como esto. Y nos lenteamos en poner las torres, super torres, para la rapidez del lector de cara. El 5G. Es por eso, dice, que este año hemos roto los récords en mandar múltiples de satélites al espacio para el 5G. Pero nos agarró. Por eso se está trabajando, dijo, las 24 horas en todo el mundo para la instalación del 5G, que a final de este año ya está todo listo.
Ya se lo expliqué en ese tema que se llama de rodilla ante Dios, mas no ante la marca. Ahí explico que el 5G no es otra cosa que es un lector de velocidad, porque la internet que tenemos ahora todavía es lenta y las cámaras inteligentes no pueden detectar en cuestión de segundos. El tatuaje electrónico no pueden leer en segundo el microchip. Así que todo está listo ya. Aquí vamos en esta parte final. Tenemos que tener cuidado con los dos grupos. No podemos apoyar el grupo que dice que esto no es verdad, que esta pandemia no existe, que esto es mentira. Mucho cuidado, porque sí es real. Y tenemos que tener cuidado con el otro extremo. Los que están llenos de pánico, de terror y de espanto, que están de rodillas ante el virus. De rodillas ante el virus. Que tienen tanto terror que ni le quieren abrir la puerta de su casa y que lo miran de lejito allá así y que le déjamelo ahí y no te acerques. Ese es el otro extremo. Esos son los que se chorrean las 24 horas del día en el teléfono y ante la televisión viendo las espantosas y horribles malas noticias. Y tengan cuidado ustedes, cadena, y ustedes médicos que se prestan a estas cadenas para expandir miedo y terror. ¿Por qué no mejor dar noticias y decir, ¿sabes qué? Esta pandemia es real. ¿Y por qué los médicos que salen de esta cadena salen a decir, ¿sabes qué? Dígale a su médico familiar que en cuanto usted sienta el primer síntoma, como de que le duele la garganta, primer síntoma, que su médico de familia le recomiende de inmediato antigripales, de inmediato antibióticos, de inmediato antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque es un sistema antigripal. Pero no. Ellos ninguno en las grandes cadenas, incluyendo nuestra cadena hispana, ninguno de estos médicos habla de eso, solo habla del miedo, del entubamiento, de lo que aquí y allá. ¿Por qué no le dicen? ¿Por qué dejan que la gente se enferme después de 3 días cuando ya saben que el virus se ha súper multiplicado, ya es difícil de contenerlo? Pero ¿por qué no le dicen a la gente que si lo atacan en los primeros 3 días, lo pueden controlar? Algún día los va a juzgar a ustedes, los médicos que se han prestado, los que salieron a condenar al presidente porque habló de la hidroxicloroquina. Lo salieron a condenar. Pero qué interesante que todos esos médicos que salieron a condenarlo, todititos ellos fueron a la CVS a comprar toda la hidroxicloroquina para su familia. Tengo un pasaje ahorita para ustedes. Dios los va a juzgar. Porque mucha gente se nos ha muerto. Muchos siervos del Señor, de la iglesia evangélica y del pueblo de Israel se nos han ido. ¿Por qué no les dijeron que en los primeros 3 días de los primeros síntomas había que tratarlos, sino que esperaron hasta que ya? Dios bendiga a mis amigos médicos, incluyendo mi médico familiar de aquí del Valle, que fue muy honesto con su servidor. A mi querido amigo el doctor José Alfredo Méndez, México, fue muy honesto.
En el momento que me apareció aquella picazón en mi garganta, dijo: no nos vamos a arriesgar, ni vamos a esperar el resultado. Vamos a tratarlo rápidamente con antibióticos y antigripales. ¿Cómo nos podríamos ayudar? Pero a la noticia no le conviene eso, porque es parte del nuevo orden mundial. Meter miedo para el control hacia la marca o hacia la gran tribulación. Ellos creen que este es un secreto de ellos, mas se les olvida que ya el Altísimo lo había dicho. Mire lo que dijo el Altísimo aquí. Y entonces un malajad, es decir, un ángel poderoso, cogió una piedra del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar, diciendo: con violencia como está la ciudad de Babel, será derribada. ¿Por qué violencia? Violencia en el Apocalipsis significa: así como ellos han desatado mortandad sobre inocentes, ahora Dios les va a pagar a ellos también, para nunca ser encontrada, dice, derribada, para nunca ser encontrada de nuevo. El sonido de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, nunca más será oída en ti. Ningún artesano de ningún oficio será encontrado en ti. El sonido de molino nunca jamás se oirá en ti. Esto hay más, no tengo tiempo, pero cada uno tiene significado. La luz de lámpara nunca más brillará en ti. La voz de matrimonio nunca jamás será oída en ti. Aquí viene, mire lo que dice, mire. Porque tus mercaderes eran los más poderosos de la tierra. Lo que está diciendo aquí la profecía, que en medio de toda esta crisis que ellos están creando ya, sus comerciantes, su gente se están volviendo súper multimillonarios. Como quien dice, hay un dicho, yo no sé si en México se conoce, pero en Centroamérica lo decimos: están haciendo su agosto antes de diciembre. ¿Quiénes? Todititititita las cadenas de supermercado. Esas hasta están barriendo con escoba los fajos de millones de dólares. Están quedando hasta las narices multimillonarias. Porque como nuestra gente tiene tanto pánico, ha comprado montones de comida que ni se la van a comer. Como tienen pánico, van corriendo aquí mismo en el valle a comprarse todo el agua que haya cuando tenemos el Río Grande aquí. Las gigantescas superempresas se han vuelto multimillonarias, y todos ellos pertenecen al sistema del nuevo orden mundial. Las empresas chiquititas desaparecen, se han vuelto más multimillonarios. Pero mire lo que dice la palabra: porque tus mercaderes eran los más poderosos en la tierra. Todas las naciones se engañaron con tu hechizo. Hechizo. Busque esa palabra y déjalo con esta pandemia. En ella fue encontrada. Aquí, mírelo aquí. Lástima que no se ve muy bien claro aquí. Dice: en ella fue encontrada la sangre de los profetas de los Kodashim. De los profetas, en primer lugar. Aquí involucra a la iglesia. Involucra primeramente a la iglesia. ¿Cuántos pastores hemos perdido?
¿Cuántos siervos de Dios? Yo le dije hace más de un mes, solamente hace más de un mes, como 2 meses atrás, 75 pastores en aquel entonces, solamente aquí en Estados Unidos, hispano. En este momento la lista, por supuesto, es muchísimo más grande. Solo aquí en el Valle, el fin de semana pasado despedimos a 3 siervos. Solo hablemos de pastores, no hablemos tanto. Ahora imagínense la cantidad de hermanitos, pero pastores, predicadores. Es sangre que está sobre ellos. Y el Altísimo no se olvida de eso. Mire lo que dice el Altísimo aquí. Mire lo que dice: en ellos fue encontrado la sangre de los profetas y la de los Kodachim. ¿Sabe quiénes son los Kodachim de Yahweh? Aquí es claro, lo dice, los Kodachim de Yahweh. Está hablando de los judíos. Hay un grupo de Israel, con todo lo que quiera, en todos mis libros hablo de ellos. Se conocen como los judíos ortodoxos. Estos que se visten de negrito con los colochitos, estos que son el dolor de cabeza para el gobierno de Israel alineado al nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque los Kodachim o los judíos ortodoxos dice que no van a caer de rodillas ante este virus. Los están persiguiendo porque ellos, a como dé lugar, ellos van a la sinagoga. Ellos van a la sinagoga y ellos dicen: no nos importa, no vamos a dejar de adorar a nuestro Dios. Son múltiples de rabinos que han muerto en Nueva York, en Israel, en Argentina. Y si fue encontrada en ti, los del nuevo orden, anticristo, y fue encontrada en ti la sangre de mis profetas, estos siervos de Dios, algunos que están en el hospital en este momento, y si fue encontrada en ti la sangre de mis profetas y la sangre de mis Kodashim de Yahweh, y luego agrega: y a la multitud que han asesinado. 140,000 en este año en Estados Unidos. Arriba de 600,000 en el mundo. Quiero que se pongan de pie, por favor, con todo respeto. El mundo ya no volverá a la normalidad, ya no. El próximo año, si es que logramos pasar va a ser duro. No sé qué va a pasar con nuestras preciosas iglesias en América Latina, que todavía siguen cerradas. Y no sé qué va a pasar con nosotros si nos vuelven a cerrar. Pero vuelvo a insistir: aprovechemos los estados en que todavía se nos permite venir a la iglesia. Vengan a la iglesia a rellenar con su familia sus lámparas con el aceite del Espíritu Santo. No sea que nos vuelvan a cerrar. Como dijo este peluquero, una segunda no la va a aguantar. ¿Cuántos de los evangélicos, si hay un segundo encierro, ya no van a regresar? Se van a quedar como las 10 vírgenes. Por supuesto, mis pastores
de las iglesias que están teniendo culto tienen que ser responsables, por supuesto, como lo está haciendo aquí el Divino Redentor. En la entrada le miden su temperatura, exigen todo, hagámosla, pero reunámonos, mandemos un mensaje a nuestra gente de que necesitamos el calor espiritual. Clamemos por nuestros pastores en México, Centro y Suramérica, que aunque sus gobernantes son impíos, que por favor tengan que ser un corto tiempo a nuestras iglesias para que se vuelvan a congregar. Señor, que el Señor permita que vuelvan para rellenar sus lamparitas, porque hay muchos que no van a regresar. ¿Eres tú parte de esa familia que no van a regresar? ¿Que no van a volver a llenar su lámpara? ¿Te quedarás de rodillas ante el virus? ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo quiero aclarar dos cosas. Vuelvo a insistir de lo que dicen que por qué no hablo del rapto. Ya hablé del rapto. Se llama la batalla contra el arrebatamiento. Está allí en el canal de YouTube. Déjenme decirles esto. No creo que estamos en la gran tribulación. ¿Saben por qué? Porque no es justo. Si esto fuera la gran tribulación, los multimillonarios están patas para arriba, felices de la vida en sus casas, viviendo como reyes. Muchísima gente inconversa que tiene más o menos clase media está viviendo súper bien. A ellos no tienen hambre, tienen comida, tienen hasta para 10 años comida guardada. Eso no es la gran tribulación entonces, porque sería entonces una gran tribulación solamente para los desprotegidos. Por eso no creo que esta es la gran tribulación. Lo que estamos viendo es el principio de una gran tribulación. O sea, perdón, los síntomas de una gran tribulación. Y si lo que estamos viendo es feo y nos tiene lleno de pánico, ¿cómo será la gran tribulación? Y si este virus, dice el Señor, que será para los que tienen la marca de la bestia, porque van a obedecer con fidelidad para recibir la marca. ¿Por qué? Porque los van a aislar, les van a meter miedo. Igual que me pasó un día de esto cuando fui allí a sacar el permiso de mi carro. Su mascarilla, si no, no entra. Prepara tu corazón, prepara tu familia. Metámonos con Jesús y volvamos a la iglesia. Iglesias chicas, si el gobernador le da permiso de abrir, abran. Háganlo, porque si no lo hacen, van a desaparecer. Necesitamos volver a rellenar el aceite, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Dice que Él viene por su remanente. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de sus escogidos Él acortará estos días. Solo inclina tu rostro y ahí con tu rostro inclinado diga: Señor Jesús, ayúdame en este momento. A los que están en las redes sociales, digan todos allí en sus casas: Señor, ayúdanos a descongelarnos y no deje que nos llevemos solo por el terror y el miedo de las noticias, sino danos espíritu de valentía y de valor, y que con toda nuestra familia, en el momento que se dé apertura de nuestra iglesia, volvamos a la iglesia sin miedo, sin temor. Digan: así como no me da miedo ir al supermercado, así no me va a dar miedo ir a la iglesia donde tú estás, Señor.
En el nombre de Jesús, Padre, bendice a los que están aquí en la iglesia. El mundo ya no va a volver a ser igual. Ya no volveremos a lo de atrás. Eso significa, Señor, que tu venida está a las puertas. Tu arrebatamiento está a las puertas. Solo tú sabes, Señor, si vamos a vivir la gran presión de la marca de la bestia o si antes nos habrás arrebatado. Sea lo que sea, Señor, solo te pido que nos guarde, que nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles una cosa mientras el pastor viene subiendo. Levanten su mano en alto así y digan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a tu nombre, Jesús. No al miedo, no al terror, no al espanto. No olviden la palabra de Pablo: para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice el otro? Y el morir es ganancia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Y si hay alguien que tiene autoridad para hablarle de eso, es su servidor. No tuve miedo, no claudiqué, ni voy a tener miedo. Estamos listos para irnos con el Señor. Ya sea que venga el rapto, cuando me llame, estemos listos, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Altísimo me les bendiga. Pase lo que pase, sigan adelante.